Hoy tenemos un mensaje, pues vamos a decir una continuación a lo que enseñamos la semana pasada. La semana pasada hablamos del arrebatamiento de la iglesia, de la venida cuando Cristo viene por nosotros para llevarnos al cielo, ¿verdad? Entonces vamos a hablar ahora de la segunda venida de Cristo a la tierra. Vamos a hablar ya de la segunda venida física, cuando Cristo pone los pies aquí en la tierra, para darle una continuidad, ¿verdad? Hablábamos de las dos venidas. Primero Cristo viene por nosotros, nos lleva al cielo, y después regresamos con Jesucristo a la tierra con nuestro cuerpo glorificado, porque dice la palabra que vamos a reinar con Él. Vamos a hablar de la segunda venida específicamente, ¿ok? Espero que lo disfrute y también, pues también una exhortación, hermano, porque Cristo viene y sabemos que ya no tarda. Muy bien, vamos por favor aquí al libro de Mateo, al capítulo 24, y vamos a leer desde el primer versículo en adelante, por favor, en sus Biblias. Vamos a leer varios versículos, hermano. Mire que si le cuesta un poquito de trabajo, pues puede aquí leer, ¿ok? Mateo 24, del 1 al 14. ¿Cuándo es la segunda venida, verdad? Vamos a ver aquí este discurso que se cree que es el de los últimos que tiene Jesucristo en el Monte de los Olivos. Quizá, yo creo, el más importante, ¿ok? Bueno, vamos a leer los 3 primeros versículos. Por favor, síganme en esta lectura. Vamos a ir explicando lo que está aquí. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Muy bien, estoy entendiendo el contexto. Se acercaron, mira, Jesús, aquí está el templo de Salomón, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos. No hemos orado. Padre, Señor, te pido que me guíes en esta enseñanza de hoy, Padre, sobre tu gloriosa venida, Señor, con todo tu poder, Padre. Guíame, Padre, en todas las cosas que estudié, con tu Espíritu Santo que mora en mí, Padre, que me recuerde las cosas, Señor, que no diga nada que esté fuera de tu palabra, Señor, y que salgamos edificados, motivados, Señor, porque tú eres Rey de Reyes, Dios Todopoderoso, que pronto estarás aquí, Señor, para reinar en esta tierra, para poner orden, Padre. Gracias, y todo esto te lo pido, te lo agradezco en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dice en el versículo 2, respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? Les está señalando Cristo. ¿Veis todo esto, el templo? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús les dijo: ese templo precioso de adoración va a ser destruido. No va a quedar ni una piedra, todo va a ser derribado. Bueno, esa fue una de las causas que utilizaron para crucificarle. Así que tú derribas el templo y en 3 días lo levantas. Eso les dijo. Esa profecía se cumple, hermanos, precisamente más o menos en el año 70 después de Cristo, cuando empieza una revuelta de judíos con los romanos y los judíos se quedaron sin tierra. Recordamos que los judíos se quedaron sin tierra y empezó la diáspora, judíos por todo el mundo, y se destruyó el templo, los romanos lo destruyeron. La misma historia te habla de ello. ¿Okay? Entonces Jesús les dijo: no va a quedar piedra sobre piedra. Muy bien, el versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos. ¿En dónde está sentado? En el monte de los olivos. Guarde eso, hermano. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, 3 preguntas que hacen los judíos. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? De lo que les está hablando. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Segunda pregunta. Y va la tercera. ¿Y el fin del siglo? Los judíos le hicieron 3 preguntas. Aquí hay que entender algo. Vemos un contexto judío. Ellos preguntan por su venida, hermanos. Ellos, cuando Jesús resucitó, le preguntaron, ¿verdad? ¿Vas a establecer el reino? No te toca abrir eso. Falta un tiempo. Entonces, por eso después le preguntan, ¿cuándo? ¿Cuándo vas a regresar?
Por eso Jesús en este capítulo les hace ver, hermanos, los tiempos futuros de la tribulación. Porque los discípulos tenían que entender la proclamación del Evangelio antes de su llegada a la tierra. Ellos como judíos entendían su venida y no lo estaban preguntando con un fundamento de la iglesia. Entienda, está hablando con los judíos. Ellos están hablando de su segunda venida física a la tierra. Voy a leer del 4 al 8. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Aquí habla Jesús. El 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Estuve yo revisando en internet cuántas personas se han proclamado ser Jesucristo. Hermanos, hay una lista con personas en Inglaterra, en Brasil, en Rusia, en Sudáfrica, en Japón, en Filipinas, hombres que dicen ser Cristo. Hay un hombre, José Jesús Miranda, de Puerto Rico, que él hablaba que en el 2012 él ya iba a transformar su cuerpo por un celestial. Bueno, después ya no se supo nada de él. Otro hombre, Henry Cristo, un brasileño, que estaba metido en cosas está metido en cosas de astrología, salía en un patín, en un scooter, y sus discípulos son puras mujeres. Y le preguntan los periodistas: ¿y por qué puras mujeres? Es que yo no confío en los hombres. Mira lo que me pasó con Judas. Esas cosas, hermanos. Pero ¿sabe qué es lo peor? Que hay gente que les cree. Por eso Jesús dice, ¿verdad? Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hay una lista interminable de hombres que se autoproclaman ser Jesucristo. ¿Qué me puede decir esto? Se cumple la palabra. Ya lo estoy viendo. Entonces están preguntándole a Cristo por los tiempos del fin, y Jesús está dando señales, condiciones en la tierra cuando Él ya esté cerca de venir acá. ¿Ok? Dice el 6: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Bueno, nada más vea las guerras mundiales. En 1914, en 1939, ¿verdad? Una duró 4 años, la otra duró casi 6. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces ya vimos que Jesús habló de falsos mesías. También habló de unos tiempos de guerras, caracterizado por tiempos de gentiles, guerras mundiales, pestes, hambres, terremotos frecuentes, lugares donde antes no había sismos, ahora los hay. ¿Y con qué frecuencia? Tiene sentido, ¿verdad? Podemos ver que se cumple lo que dijo Jesucristo. Y dijo algo ahí: y todo esto será el principio de dolores. Principio de dolores. A partir del versículo 9, vamos al versículo 9, ahí Jesucristo ya está hablando de la tribulación. Recuerde que en la Biblia, cuando nosotros nos vamos al cielo, vienen 7 años de tribulación. Y aquí tenemos también unas características de ese tiempo de tribulación. Dice en el versículo 9: entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes. ¿Por qué? Por causa de mi nombre. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Bueno, ya lo vemos. En países musulmanes, personas que profesan su fe cristiana tienen una persecución y les cuesta hasta la vida. Ya lo estamos viendo. En la tribulación va a ser peor. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Muchas personas utilizan este versículo para decir: es que pues la salvación la puedes perder. Tienes que perseverar hasta el fin para ser salvo. No, está hablando del tiempo de la tribulación,
cuando estén ellos ya convertidos a Cristo y la gran persecución que van a tener las personas que se conviertan en ese tiempo. Por eso dice: el que persevere hasta el final será salvo. Cuando Cristo llegue a la tierra, habrá muchos convertidos a Él que estarán esperando su llegada, porque van a estar terriblemente perseguidos. El 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces vemos detalles de la gran tribulación y gran tribulación, hermanos. Vamos al 15. También tiene información importante. Si a usted le gusta la escatología, aquí hay algo importante en el versículo 15. Por tanto, mire, Jesucristo sigue dándoles una explicación de la tribulación y está hablando ahora de un momento importante de la tribulación. Por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Habló el profeta Daniel, ¿okay? De una abominación desoladora. ¿A qué se refiere? Vamos por favor a Daniel 9:27, ponga su mano aquí. Vamos a ver de qué habló Daniel. Daniel 9, versículo 27. ¿Me dice amén cuando usted esté ahí? Dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. El anticristo hace un pacto entre judíos y palestinos para una aparente paz en el mundo, y por eso está hablando de esto. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Eso es lo que está refiriéndose Cristo, ¿verdad? Voy a regresar a Mateo. Porque dice, ¿verdad? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, el desolador, cuando el anticristo se hace pasar por Cristo y se presenta en el templo haciéndose pasar por Dios. ¿Cómo le llama aquí Jesucristo? La abominación desoladora, la usurpación de Dios en el templo. Muy bien, 16. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. 17. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días difíciles de tribulación por la gran persecución. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. En un contexto rápido, hermanos, en el tiempo de la tribulación se va a manifestar un hombre, el anticristo, que se va a hacer pasar por el Mesías. Primero hace un pacto, entra al mundo conciliado con todas las naciones, le van a dar el poder, y a la mitad es el monstruo que va a perseguir a la nación judía y a los creyentes. Esa es la gran persecución que habrá. Por eso Jesús dice: corre, huye, vete para allá, vete para acá. Ay, cuidado con las que estén encinta, ¿verdad? La van a pasar muy mal. Orad pues, dice Jesús, para que vuestra vida no sea ni en invierno ni en día de reposo. La persecución, hermanos, antes de la venida de Jesucristo va a ser brutal. Brutal. No se compara con todo lo que podemos ver ahora de tensión en el mundo. Todo lo que va a pasar. ¿Ok? Ahora vamos al 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. El anticristo mataría a todos. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. No le creas. Mire cómo aquí cambian las cosas, ¿verdad? Dice en el 24: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas,
y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Leímos en el versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo soy el Cristo. En el 24, porque se levantarán falsos cristos con señales y prodigios. Señales y prodigios haciendo cosas sobrenaturales que van a engañar con un poder que van a tener. Vamos rápidamente. Segunda de Tesalonicenses 2 del 8 al 12. Estamos viendo, hermanos, el contexto antes de la venida de Cristo, ¿ok? Le están preguntando, Jesucristo les está explicando lo que va a haber antes de su venida. Aquí tenemos más información en Segunda de Tesalonicenses. Sí están conmigo, ¿verdad? Segunda de Tesalonicenses 2 del 8 al 10. ¿Ya está usted ahí? Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cristo lo va a destruir, a este falso anticristo que se hace pasar por Cristo. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, prodigios mentirosos, haciendo cosas sobrenaturales, hermanos, engañando. Bueno, Satanás tiene poder para hacer cosas así. Dios se lo va a permitir. Y mire lo que sigue. Ponga cuidado. Tenga cuidado en esto, hermanos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué está diciendo? Él va a engañar a las personas que no quisieron la salvación. Él lo va a hacer. Y luego dice aquí en el 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, puedo entender, va a venir el anticristo haciendo cosas sobrenaturales, maravillosas, con poder, va a engañar. Y también dice la palabra que Dios les va a dar un poder engañoso a esas personas que no quisieron recibir la verdad para decir, créele a Él. ¿No quieres de mí? Créele a Él. ¿Para qué? Para que seas condenado. No quisiste saber la verdad. Adelante, créele a Él. ¿Cómo? Con señales y prodigios mentirosos. Entonces podemos entender algo, hermanos. La gente en la tribulación, algunos, no quiero saber. Pero sabemos el destino de la persona que llega, que no quiere saber de Cristo, a dónde va. Muy bien. Vamos de lleno ahora sí a la segunda venida. Ya vimos una introducción de Jesucristo hablando con ellos, falsos cristos, guerras, hambres, pestes, ¿okay? Y luego tribulación. El judío tenía que entender eso. Se tenía que predicar el evangelio a toda criatura en ese tiempo de angustia, depresión, como judío lo tenía que entender. Ahora vamos a ir específicamente a la segunda venida. Vamos otra vez a donde estábamos, Mateo. Y voy a leer del 29 en adelante. ¿Ya está usted ahí? Usted puede leer en su casa, hermanos, toda la continuidad de lo que estábamos leyendo. Vamos ahí mismo al 24, 29. ¿Ya está usted ahí? Mire lo que dice. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, mire lo que va a pasar en la venida de Cristo. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. El 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Los que no quisieron nada con el Señor lo van a lamentar y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Así va a venir Cristo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta otro. Cuando Cristo viene a la tierra con su poder y gloria, hay personas que se convirtieron en ese tiempo de tribulación, que ya son creyentes, Él los va a juntar. Ven para acá.
Esas personas que se salven en ese tiempo, hermanos, van a tener toda la persecución. Pero mire, el amor de Dios es tan grande que hay personas que ahora les hablas de Cristo, les dices de la salvación. No, yo tengo mi religión. Pero la religión no te salva, necesitas a Cristo en tu corazón. Yo tengo mi religión, yo no traiciono a mis padres, estoy bien así, yo no necesito eso. Qué bueno que estés ahí, que te veo diferente, qué bueno que estés ahí, pero yo no. Les hablas de Cristo a unas personas y dicen, ve allá a los pueblitos, yo estoy bien. Ok, nada más que hay un tema, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Todos tenemos un encuentro con Dios, todos, hermano, todos. ¿Por qué? Porque Él nos hizo, hermanos, porque el Señor hizo los cielos y la tierra y nuestras vidas dependen de Él y su amor es para salvarnos. Vamos a Zacarías 14 del 4 al 7. Zacarías, vamos a ver más información aquí en el Antiguo Testamento, por favor. Zacarías 14 del 4 al 7. Más información de la venida de Cristo. ¿Ya está usted ahí? Y se afirmarán sus pies en aquel día, ¿sobre dónde? Sobre el monte de los olivos. Ahí donde Jesucristo les habló de su venida, en ese mismo lugar donde Él subió al cielo, ahí mismo va a bajar. Por eso dice, ¿verdad? Y afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Toca la tierra el Señor físicamente. Que están enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Miren todo lo que hay aquí. Y huiréis, al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos sus santos. Ok, ¿todos sus santos? Todos sus santos. ¿Quiénes? Nosotros, hermanos, que estemos allá en el cielo. Vamos a regresar con Él. Qué precioso. Vamos a leer otras citas bíblicas. Vestidos de lino, con nuestro Señor al frente. Nosotros no vamos a hacer nada, hermano. Él es el Rey de Reyes. Pero nosotros le vamos a acompañar del cielo para acá. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. ¿Puede ver un poquito lo que leímos en Mateo? Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni noche, pero sucederá que caerá la tarde, que al caer la tarde habrá luz. Muy bien. El profeta Zacarías predice precisamente, hermanos, la batalla del Armagedón. La segunda venida de Cristo tiene que ver con la batalla del Armagedón. Las naciones lideradas por el anticristo le van a querer hacer la guerra al Señor. Y ahorita lo vamos a leer, queriendo pelear contra Él. Pero hermanos, es Dios, todopoderoso, ¿verdad? Se partirá la tierra, dice, ¿verdad? Se cree que hay un valle desde el mar Mediterráneo hasta el mar Muerto, se va a abrir, se va a formar un valle ahí. Todas esas cosas. La venida gloriosa de Jesucristo, hermano, es impactante en la Biblia, porque también dice la Biblia que todo ojo le verá. Es algo realmente que nos motiva, hermanos, la manifestación gloriosa del Rey de Reyes aquí en la tierra, en una tierra donde no hay realmente nada rescatable, hermanos, en las naciones, peleándose unos con otros. Yo soy más poderoso y yo tengo un botoncito aquí y te aviento misiles para allá. Así está el mundo, ¿no? Pero Cristo va a traer la paz. Vamos a otra parte, Apocalipsis 19, que leyó ahorita nuestro hermano. Apocalipsis 19 del 11 al 21. ¿Me está siguiendo? Bueno, vamos a ver. Apocalipsis 21 del 11 al 21. Perdón, hermanos, 19. Ustedes los quería probar, hermanos, a ver si están atentos. Vamos a ver otra información aquí de la venida de Cristo. ¿Ya está usted ahí? Muy bien. Entonces vi el cielo abierto. ¿Aquí qué pasa? Bueno, es la visión que tiene Juan de cuando Cristo venga a la tierra. Aquí está la explicación, da más información. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel
y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Con justicia juzga y pelea. Fiel y verdadero, el verdadero Mesías. Acuérdese que salió otro ahí a engañar, el falso Mesías. Mire, rápidamente le comento, cualquier religión enseña cosas diferentes a la venida de Jesucristo. Por ejemplo, los musulmanes, ellos esperan a Mahdi, que se manifieste Mahdi, y tiene todas las características del anticristo. Para ellos tiene que venir una guerra, tiene que haber conflicto bélico para que se manifieste Mahdi. Cuando venga el anticristo, cubre lo que ellos creen. Los judíos, ¿qué esperan? Al Mesías. No creyeron que Jesús es el Mesías. Cuando venga el anticristo y firme el pacto de paz, Él es el Mesías. Va a cumplir los requisitos. El testigo de Jehová espera un gobierno mundial único. El anticristo va a poner un gobierno mundial único. ¿Puede ver cómo trabaja Satanás? Vamos al 12. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Muchas diademas de realeza, hermanos. Él va a vencer al anticristo y él va a reinar en la tierra. Versículo 13 y 14 dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios. ¿Dónde leí el Verbo? Juan 1:14, ¿verdad? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, el Verbo, ¿quién es el que está aquí? Jesucristo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ejércitos celestiales le seguían a Jesucristo. ¿Quiénes somos? Nosotros. Todos los santos del Antiguo Testamento, la iglesia, los que ya fueron resucitados en la tribulación, todos venimos con Jesucristo a la tierra. Le vamos a seguir, hermano. Piensen todo eso. 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Se acuerda qué es el lagar de las uvas? Esa como plancha donde ponen las uvas y las pisan. Así va a venir el Señor, con todo el furor de la ira. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Viene en mayúsculas en su Biblia? Rey de reyes y Señor de señores. El Verbo de Dios, hermanos, es la eternidad de Cristo y su identidad divina. Hay que recordarlo. Entonces Jesús regresa con todos sus santos. Nosotros estaremos allí, vestidos de lino fino, blanco, resplandeciente. Ya tuvimos allá nuestro tribunal de Cristo en nuestro juicio de creyentes y las bodas del Cordero. Rey de Reyes es una muestra de su regreso triunfal a la tierra, ya no como lo hizo Jesús en la primera venida. Jesús vino hace 2000 años y puso su reino espiritual. Por eso la iglesia de Cristo es espiritual. Las religiones tienen un domicilio, una sede. Una lo tiene en el Vaticano, otra la tiene en la mezquita, otros lo tienen en Nueva York, otros lo tienen. Diferentes religiones tienen su sede, pero el cristianismo verdadero es un grupito allá, otro grupito por allá, otro grupito por acá. Es espiritual la iglesia de Cristo. Pero Cristo viene a poner su reino físico, ahora sí en la tierra. Él va a reinar aquí en la tierra. Desde Jerusalén, dice la palabra. De ahí saldrá la ley. Y Él va a reinar, el Rey de Reyes. Él va a poner orden en este mundo, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Es lo precioso, hermanos. Vamos al versículo 17 y 18. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños
y grandes. Todos, hermano. El borrachito, parrandero, jugador que no se quiere arrepentir y no quiere aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador, ahí también está. El empresario que tiene hoteles en el mundo, ahí también está. Libres y esclavos, si eres empleado, eres jefe, ahí también. Pequeños y grandes, rico, pobre, todos. Toda persona que rechaza a Cristo como Señor y Salvador y venga el tiempo de la tribulación, así van a acabar. Su carne comida por las aves. El 19. Y vi a la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo. Usted puede leer en Apocalipsis 13 y le da una explicación de las dos bestias, lo que es el anticristo y el falso profeta. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos. Recuerde algo que le expliqué ahorita. El anticristo con reyes de la tierra y sus ejércitos van a querer pelear contra Jesucristo. Ese es el Armagedón, en un lugar que se llama Armagedón. ¿Ok? Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Será una pelea que dure mucho? Es Dios Todopoderoso, pero le van a querer hacer la guerra. 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, el anticristo, la bestia y el falso profeta, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Los va a lanzar. Va a agarrar a Jesucristo, ven para acá, vámonos para allá, ¿no? Que habían adorado su imagen. Apocalipsis 13, léalo en su casa. El falso profeta le hace una imagen enorme al anticristo. Es una imagen que habla, hace cosas sobrenaturales y el mundo le va a pedir, adora la imagen. Y te vas a poner una marca que es, dice la palabra, en la mano y en la frente. Tecnología. Si no, no puedes comprar ni vender, no puedes hacer nada. La tecnología ya la estamos viendo. Puede ser a lo mejor un chip, ¡plic! Quiero comprar, quiero vender, ¡plic! No puedo integrarme al mundo si no tengo la marca. Entonces, el que se pone la marca, pues ya sabemos, ¿no? Es la marca del anticristo. El 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Así es entonces la segunda venida de Cristo. Cristo viene a la tierra, Armagedón, y todos los muertos terminan regados ahí, y vienen las aves y se lo comen, hermanos, literal, su carne. Recuerde, usted puede leer Apocalipsis 16 para que vea más información de esa imagen de la bestia. Ahora, otra enseñanza. Ya vimos la venida de Cristo cómo es. ¿Qué otra cosa hace Cristo en su venida? Viene a salvar a los convertidos y a condenar a los inconversos. ¿Ok? Primero, en la venida de Cristo a las nubes, los inconversos se quedan aquí. Nosotros al cielo. Pero en su segunda venida viene a matarlos y condenarles. Vamos a Mateo 25, 31, 46. Mateo 25, 31, 46. Voy a leer, hermanos, de una manera un poquito rápida. Sígame con la lectura y vamos explicando rápidamente, ¿ok? Lo voy a leer un poco fluido, hermanos, porque mire, usted ya entiende el contexto. Es más fácil ahorita comprender. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Mire lo que dice el 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, a los que se salvaron, a los que se convirtieron en ese tiempo de tribulación: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.
Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo pasó eso, Señor Jesús? Ya llegaste. ¿Cuándo pasó eso? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Aquí habla también, hermanos, del compañerismo, el amor entre creyentes en ese tiempo intenso de tribulación. El amor entre hermanos debe de estar. ¿Ok? Entonces dirá también a los de la izquierda. Ahora Jesucristo va a los que le rechazaron: apartaos de mí. ¿Qué dice? Malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Así se hizo el infierno al principio, hermanos, para ellos. Pero ahora el que quiere seguir los deseos que tiene Satanás, pues le va a acompañar. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hicisteis. E irán estos, de los que está hablando, al castigo, ¿qué dice? Eterno. No es un castigo temporal el infierno, no, hermano, es castigo eterno. No, pero el infierno no existe porque es una destrucción total. No, eterno. Y los justos a la vida eterna. El incrédulo no quiere, castigo eterno, separado de Dios, atormentado, y el otro en presencia de Dios para vida eterna. Conclusiones, hermano. La salvación es por gracia. La venida de Cristo gloriosa son cosas que no se enseñan con claridad, hermanos, en una religión. Hay dos cosas que no se enseñan en las religiones: la salvación por gracia, el regalo gratuito que Dios nos da cuando recibimos a Cristo, y la manifestación gloriosa de Cristo. No se enseñan. Y quiero terminar ahorita ya, hermanos, como conclusión con esta lectura aquí en Segunda de Pedro 3, del 1 al 9. Vamos a hablar el motivo de esta carta de Pedro, que reciba, hermano, de reflexión. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Tenlo en la memoria, está diciendo Pedro, lo que fue dicho ya por el Señor, por los profetas, sabiendo primero esto, en el versículo 3, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Mira, en el tiempo postrero van a venir burladores. Eso que va a venir y que te mueres y ya todo se acabó, hombre, no pasa nada. Son burladores que andan en su propia carne, en lo que les gusta. Yo quiero vivir la vida como a mí me gusta, como me place, no me importa lo que dice Dios. ¿Y qué pasa? Soy un burlador. Es decir, no toman en serio las cosas. Un burlador es una persona que siembra la duda en los demás. Hay personas que dicen: ¿tú quieres eso, hombre? Claro que no, te mueres y ya. El 4 dice: y diciendo, estos burladores, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Advenimiento es su venida, su presencia, su manifestación, hablando de Cristo. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento?
porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Le suena familiar? Ah, mi abuelita decía lo mismo, hombre, pasa nada, tú vive la vida, te vas a morir y ya. ¿Para qué te metes ahí en una iglesia? Vive tu vida y ya, no pasa nada. No pasa nada, mira, mi abuelita andaba en eso y decía esto, y mi padre decía lo mismo. No pasa nada, todo está igual. Tiene sentido, ¿no? Estos ignoran, el versículo 5 tiene una palabra importante. Estos ignoran, ¿qué dice? Voluntariamente. Hermanos, toda persona sabe que algo va a pasar. Toda persona sabe que puede venir un juicio. Lo sabe en su corazón. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, y que proviene del agua y por el agua subsiste, hablando de Génesis. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, el diluvio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mira, Dios juzgó con agua. Y sabes una cosa, estos cielos que existen ahora van a pasar por fuego. El Señor los va a pulverizar, porque Él va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Hermanos, Dios no está limitado por el tiempo. En 1000 años es un tiempo muy breve en el que Dios, que mora en la eternidad, hace muchas cosas. Y también sugiere una promesa que Dios nos dio hace muchísimo tiempo, y es como si hubiera sido ayer, porque Él está en la eternidad, es Dios. El 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente, hermanos, y Él no quiere condenar a nadie, pero sabe una cosa, es un acto voluntario de cada persona. Cristo viene, ya vimos que viene, y va a separar las ovejas, los cabritos, al infierno. No quisiste nada de mí. Dios es paciente y Dios nos ama. Muchas personas dicen, no, es que Dios no va a mandar nada al infierno. No, te vas a ir tú solo. Es un acto voluntario. Hermanos, el infierno existe, es real, y hay muchas personas que no tienen la salvación. Nosotros tenemos que tener eso en nuestra mente, hermanos, y no estar totalmente entregados a cosas del mundo, en trabajo, preocupado en esto y aquello. Almas para el Señor, porque lo que nos encargó Jesús es ir a ganar almas para Él. Esa es la encomienda que nos ha dejado. Si tú estás aquí sentado y no tienes a Jesús en tu corazón, hay un infierno. Esto dice aquí en la palabra de Dios. No, pero es un libro cualquiera. No, es palabra de Dios. Y sabes una cosa, en este libro, la Biblia, que por cierto, bueno, tiene el Pentateuco, y luego tiene libros históricos, y luego tiene libros poéticos, y tiene profetas, evangelios, cartas. Está grande, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? ¿Qué tiene este libro? ¿Para qué tiene tanta información? Porque Dios te está diciendo, necesitas reconciliarte conmigo. Yo te amo, yo te hice, y la salvación es gratis. Tienes que venir a mí. Tienes que entender que tú no puedes organizar tu vida como tú quieres y no puedes gobernarte solo. Necesitas de mí, te dice Jesús. Hermanos, Cristo viene. Es una realidad en su manifestación poderosa. Piensa si estás aquí, si realmente tienes a Cristo en tu corazón o no. Puede ser que estés en una iglesia de mucho tiempo, pero a lo mejor no hay aquí en tu corazón la convicción de buscarle. Es Dios Todopoderoso, va a venir, Él va a reinar y tienes un encuentro con Él. Tú puedes recibirle en tu corazón. Es un acto voluntario, no es a la fuerza, hermanos. Dios no hizo robots, nos hizo para tener una relación con Él. Pero si no quieres, ya sabes que hay un infierno o una vida eterna. Acompáñeme, vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar.
¿Te gustaría saber si tienes un lugar seguro en los cielos? Yo quiero decirte que en la Biblia Dios nos dice que Él quiere que sepamos cómo tener un lugar seguro en el cielo cuando morimos. Yo te quiero explicar con la Biblia cómo puedo tener esa seguridad. Porque al final todos vamos a morir. Con la Biblia, estrictamente con la Biblia, yo te quiero llevar paso a paso cómo puedes tú tener esa seguridad de la salvación de tu alma y la vida eterna. Y para ello voy a ir al libro de Romanos. El libro de Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 23, dice así la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo primero, yo necesito estar de acuerdo con Dios en que soy pecador. Si yo no estoy de acuerdo con Dios en que soy un pecador, no hay manera que yo me pueda salvar. Necesito reconocerme ante Dios en la situación en la que estoy. Tengo una conciencia. Todos tenemos una conciencia, sabemos lo que es malo, lo que es bueno. Sabemos que somos pecadores cuando somos honestos. Y es lo primero. Primer paso, me reconozco pecador ante Dios. Ahora quiero decirte algo. Dios es un Dios santo. Es un Dios santo que tiene que juzgar el pecado. Él nos ama, pero tiene que juzgar el pecado. No lo puede dejar así. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me quiero detener en esta primera parte del versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Bueno, ¿a qué muerte se refiere? ¿Será que yo me muero y todo terminó ahí? No está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual. Y para ello te quiero llevar al libro de Hebreos 9:27. En este versículo dice la palabra: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Después de que morimos hay un juicio, o al cielo, o al infierno. Entonces, ¿a qué muerte se refiere? Regresando a Romanos 6:23, cuando dice, porque la paga del pecado es muerte. Ya vimos que después de que muera hay un juicio. ¿A qué muerte se refiere? A la muerte segunda. Y para ello, vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 8, dice así la palabra de Dios: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda. Dice todos los mentirosos. ¿Has mentido alguna vez? Yo sí. Yo creo que todos hemos mentido. Una mentira es suficiente para que Dios nos condene en el infierno. No podemos salvarnos por nuestro propio pie. Hemos estado en religiones y nos han enseñado que debemos de salvarnos por nuestras obras, por nuestro comportamiento. Pero la Biblia no enseña eso. Nadie se puede salvar por sus propias obras. Dice en Efesios 2:8-9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Eso dice Efesios 8:9. Nadie se salva por sus obras, porque todos somos pecadores. Entonces, ¿cómo me salvo en la Biblia? Ya entendí que soy pecador. Ya entendí que Dios tiene que juzgar el pecado. Ya entendí cómo, en una muerte segunda, lago que arde con fuego y azufre. Pero ¿sabes una cosa? Dios hizo un plan para salvarnos. Precioso. ¿Sabes cómo? En Cristo Jesús. Dice Romanos 5:8, dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mira lo que dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que me salva en la Biblia es creerle a Dios. Necesito la fe. ¿Y cuál fe? Cristo es Dios. Cristo, que es Dios, vino a la tierra, tomó una forma humana de hombre, perfecto, sin pecado, y paga la cuenta que yo no puedo pagar. Nadie podemos pagar.
Jesús vino hecho hombre, siendo Dios, y va a la cruz a ser castigado, derramando su sangre y resucitando al tercer día. Ese es el plan que hizo Dios para salvarnos. Es la manera que tengo de reconciliarme con Dios, aceptando el regalo que Dios puso, que Cristo vino a la tierra siendo Dios y sin cometer ningún pecado, es castigado, muere y resucita. La salvación en la Biblia es que tú creas que esa obra de amor que hizo Dios es lo que te puede salvar. ¿Sabes? Ninguna religión te salva. Te salva lo que Dios hizo en Jesucristo, pagar nuestra cuenta. La única manera que yo tengo para reconciliarme con Dios es estar de acuerdo en lo que Él hizo. Y quiero decirte cómo puedes tú recibir el regalo de la vida eterna. Necesitas creer. Necesitas creer que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente para que tú te puedas salvar. Sin meter tus obras. No podemos hacer nada para salvarnos. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Somos pecadores y lo vamos a seguir siendo. Dice Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Él te dice en la palabra, serás salvo si crees en tu corazón. El versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay dos cosas que necesito para tener la salvación. Creer con todo mi corazón para justicia. ¿Qué debo creer? Que lo que hizo Jesús es suficiente. Debo creer que no son mis obras las que me salvan, sino lo que Él hizo en la cruz. Debo creer que es la única manera que yo tengo de reconciliarme con Dios, que Él ha pagado mi cuenta en la cruz, con su muerte y su resurrección. Creer con todo mi corazón. ¿Y qué es creer con todo mi corazón? Con todo mi pensamiento, mis sentimientos, con mi voluntad. Es suficiente para que yo tenga perdón. Lo que tú hiciste, Señor, en la cruz. Y hacerlo tu Señor. La palabra Señor en la Biblia se traduce autoridad soberana. Para que tú tengas salvación, tú necesitas recibir a Cristo en tu corazón como tu autoridad soberana, tu Señor. Por eso dice, ¿verdad? El versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo me puedo salvar? Tengo que invocar a Cristo. Tengo que estar de acuerdo con Él en que yo soy pecador y necesito su perdón. Necesito reconciliarme con Dios por lo que Él hizo en la cruz. No tengo otra forma de salvarme bíblicamente. Donde tú te encuentres, si tú crees que esto es la verdad, tú le puedes pedir a Cristo que te perdone, que sea tu Señor, en una oración sencilla, donde tú te encuentres. Manejando, te puedes parar a un lado, en tu casa, al lado, en tu cama, en una silla. Tienes que invocarle a Cristo. Yo te puedo guiar en una oración si tú crees esto. Puedes orar así. Jesús, te pido que me perdones. Reconozco que soy un pecador, pero creo que tú me has perdonado con tu obra de amor en la cruz. Te doy gracias por la vida eterna, Jesús. Te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Amén. Si tú haces esa oración con todo tu corazón, esa es tu salvación. No puedes hacer otra cosa más que aceptar lo que Dios ha hecho para salvarte. Quiero leerte este último versículo aquí en el libro de 1 de Juan 5:12. Dice así la palabra: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Necesito al Hijo para tener la vida. ¿Y cómo? Ya vimos cómo. Invocándole con nuestra boca que nos perdone. Espero de todo corazón que tú ores y le pidas a Cristo que sea tu Señor. Gracias.